En esta charla exploraremos temas muy interesantes como los estudios dinámicos para tejidos blandos, nuevas técnicas como el Cartigram, la resonancia magnética y el papel clave que está tomando la telemedicina en el diagnóstico por imagen. Así que si te interesa saber cómo se está transformando las herramientas de diagnóstico en medicina musculoesquelética, no te puedes perder este episodio. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 3. Mi nombre es Sebastián Hinojosa, fundador de Biotech Consulting Group. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Bernardo Medellín, médico radiólogo con alta especialidad en imagenología musculoesquelética. El doctor Bernardo cuenta con una trayectoria aplicando tecnología de punta como ultrasonido de ultra alta resolución y resonancia magnética avanzada. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo para platicar pues bueno, si me preguntas a mí, de un tema interesantísimo e importantísimo, pues un gustazo poder compartir a toda tu audiencia lo poquito que uno ha llevado en este trayecto. Excelente, doc. ¿A usted qué lo llevó a especializarse en imagenología musculoesquelética y qué juega este papel de esta subespecialidad o alta especialidad? ¿Cómo lo llamaría ahí? Yo creo que como la mayoría, la gran mayoría de los que iniciamos el camino de la medicina, cuando empecé tenía un enfoque de esas taquilleras. Todo el mundo entra a medicina y quiere ser neurocirujano, cardiólogo, neonatal, intrauterino y ya conforme vas avanzando vas conociendo más las áreas. Yo en cuarto año llevé la materia de pregrado de imagen con el doctor Bernardo Gutiérrez, radiólogo intervencionista, un gran apasionado de la radiología que me transmite a mí esa pasión por la radiología y me empiezo a involucrar un poco más, a entrar a procedimientos intervencionistas con él, con sus fellows, el doctor Mario Sánchez, el doctor Ricardo Ramos, a trabajar en proyectos de investigación, en sus líneas de investigación diferentes que tenía. Y ahí es donde decido perseguir una carrera en la radiología, al ser una especialidad que inclusive ya bien documentado, que es la especialidad que más está en contacto con todas las especialidades. El médico familiar no manda muchas muestras a patología, el cirujano no ve muchos padecimientos no quirúrgicos, el pediatra no ve adultos y sin embargo el radiólogo ve a embarazadas, a niños, a adultos, pacientes quirúrgicos, pacientes no quirúrgicos, tiene que hacer correlación histopatológica. Entonces eso fue parte de lo que se me hizo muy interesante de la radiología y ya haciendo la especialidad tuve la oportunidad, la fortuna de estar en un programa de radiología que los 4 años de la residencia rotabas un mes en un hospital que tenía un enfoque musculoesquelético. Entonces, esto es una fortuna que no todos los programas tienen, lamentablemente. Yo creo que era en parte gracias a la visión del doctor Leonel Rodríguez de Puebla, un gran radiólogo musculoesquelético. Desde el R1, desde el primer año, te ibas forjando un poco tomografía, segundo año, mucho ultrasonido musculoesquelético y tercer y cuarto año, procedimientos y resonancia. Entonces, al ya irme involucrando poco a poco, yo recuerdo perfecto como ya para el tercer año yo llegaba a 7:30, 8 de la mañana en plena pandemia al hospital, me sentaba con mi iPad, donde tenía mi atlas, mis artículos, mi café, me sentaba en mi estación de trabajo y ahí estaba hasta las 7, 8 de la noche y a pesar de que eran 11, 12, 13 horas, fue una rotación que yo terminé muy a gusto y la verdad es que llega un momento en el que te das cuenta que no es necesariamente lo más emocionante, sino con lo que te sientes más a gusto, con lo que dices, esto es algo que pudiera hacer todos los días y no lo sentiría como una carga adicional. Ahí es donde yo en realidad cristalicé el querer hacer una alta especialidad porque solamente, entre comillas, es un año, pero pues sí son 3,000 horas en un año, entonces sí está un poquito pesadito, pero pues sí, solamente es un año, entonces es una alta especialidad. Me formé en la Ciudad de México bajo la instrucción de la doctora Araceli Cabanillas. Yo creo que ha formado a una tercera parte o la mitad de los radiólogos musculoesqueléticos que vemos en el país. Fue más o menos, resumiendo, 14, 15 años de trayectoria. Así fue como terminamos donde estoy ahora. Excelente, doctor. Me había comentado que en la especialidad de musculoesquelética se utiliza más
el ultrasonido? O sea, se van más por usar ultrasonido que la resonancia. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué prefieren el ultrasonido y cuándo sigue siendo indispensable la resonancia? En la radiología musculoesquelética, a pesar de que sí trabajamos mucho con esas dos herramientas de imagen, utilizamos todo el espectro de la imagenología. La radiografía sigue siendo el rey en la evaluación primaria de tumores óseos. Siempre que tú tienes un tumor óseo, debes de tomar una radiografía, porque eso te va a guiar el panorama mucho mejor que cualquier otro estudio de imagen. La tomografía es indudablemente el mejor método para hacer caracterización de fracturas complejas, para poderlo clasificar adecuadamente con el manual de la AO. Y para tejidos blandos tenemos esas dos áreas, resonancia y ultrasonido, que son las dos áreas que uno más asocia con la imagen musculoesquelética. La resonancia es una maravilla para la evaluación de cartílago, para la evaluación de estructuras ligamentarias intraarticulares, para la evaluación de edema óseo, fracturas ocultas. Entonces, es una herramienta muy valiosa. Sin embargo, el ultrasonido tiene muchas cualidades que la resonancia no. El ultrasonido nos permite hacer una evaluación dinámica, nos permite poder interrogar al paciente mientras hacemos el estudio y podemos extender un poco más la evaluación. En la resonancia es importante recordar que a pesar de que pues, el resonador es una máquina enorme, la imagen solamente le está formando la antena. Entonces, la antena pues es un instrumento de 20 centímetros y dentro de esos 20 centímetros muchas veces tenemos que poner un campo de visión de 12 centímetros, que ese campo de visión es el que va a tener la resolución que uno espera de la resonancia. Entonces, si estamos evaluando una lesión muscular, tendinosa, ligamentaria, que se extiende más allá de esta área, el ultrasonido pues evidentemente es mejor porque ahí sí nos podemos arrancar parejo revisando toda la anatomía, toda la extensión del área. Pero si te fijas, todas las modalidades de imagen son complementarias. Aquí por eso es bien importante estar en contacto con un radiólogo de confianza para que el tratante se pueda comunicar contigo y decir, ¿qué estudio me recomiendas pedir? Hemos visto muchas veces que el diagnóstico no se puede hacer, que el paciente tiene que dar doble, triple, cuarta vuelta porque el estudio inicial que se solicitó no era el ideal para la patología que se buscaba. Entonces, lo ideal es que el médico tratante, ahora sí que le pregunte o vaya, digamos, sí, pregunte o cuestione al doctor de imagen, de la imagenología, para que le diga cuál estudio es el mejor o cuál es el que recomienda para cierta cosa que se está buscando, es lo que me comentaba, ¿verdad? Ya ahorita los programas de las diferentes áreas tienen preparación básica sobre los métodos de imagen. Entonces, ya muchas veces, y ya está establecido en las guías, cuál es el estudio de imagen ideal de primera instancia, de seguimiento, etcétera. Pero siempre que haya un caso raro, siempre que haya duda, siempre que sea un paciente que lo esté viendo un equipo multidisciplinario, es buena idea interconsultar al equipo de imagen para poder ahorrar tiempos y costos al paciente. Por ejemplo, para pequeñas articulaciones, para, digamos, algunas lesiones en pequeñas articulaciones, ¿qué equipo recomienda? O sea, vaya, no qué equipo recomienda, sino qué estudio recomienda, qué es lo que más se usa en pequeñas articulaciones. Ese es un tema importantísimo el que tocas, porque efectivamente es algo que nos pasa mucho. Solicitan, me ha pasado que dicen resonancia de mano y resulta que querían ver algo de la muñeca. Entonces, al hacer un campo de visión amplio en la resonancia, perdemos definición en las estructuras pequeñas de la muñeca. Y ahí es donde muchas veces nos podemos apoyar con el ultrasonido, con ciertos transductores especiales, que son transductores de huella pequeña, una huella de 3 centímetros, en la cual llega el paciente con nosotros y el paciente te puede decir, oye, es que me pidieron un ultrasonido de mano. Tú ya lo interrogas y ves que el problema es más de muñeca o el problema es específico de un dedo. Entonces, tú con esos transductores especiales, son transductores de huella pequeña, small footprint y de alta resolución, en el cual puedes hacer evaluaciones dirigidas y dinámicas en la región que refiere el paciente como patológico. Justo hace poco me llegó un paciente que me refería, es que tengo dolor en la muñeca, dolor crónico que tengo años con él, no le haya. Al hacer la exploración, se hace una exploración sistemática de la muñeca y ya, o sea, bueno, uno va y explora los puntos patológicos habituales. Entonces, al explorar un
un punto específico, me dice el paciente, me dice, justo ahí es donde me molesta. Y, o sea, ahí tenías el diagnóstico. Cuando el paciente estuvo años dando vueltas, medicamentos y férulas y rehabilitaciones, pero ¿cómo vas a dar una rehabilitación si no tienes el diagnóstico preciso? Es como si llevaras el carro al taller y le dijeras, oye, cámbiale las bujías, y el problema son las bujías, o a lo mejor era la banda y ya le cambiaste las bujías. Entonces, esos transductores de huella pequeña nos permiten evaluar esas estructuras pequeñas que están superficiales, utilizando frecuencias muy altas que, aunque no tienen tanta profundidad, nos dan excelentísima definición. Por ahí me comentaba en una plática anterior sobre los estudios dinámicos y sobre algo de las poleas. ¿Eso a qué se refiere que es, doctor, los estudios dinámicos? Sí, por ejemplo, hay patología que en especial en la mano, en el codo también lo podemos ver. Justo hace poco vi un paciente, me lo mandan por dolor en la cara interna del codo. Le hago la exploración convencional, no se identifica una lesión franca. Sin embargo, al poner el transductor, este transductor de huella pequeña, que al ser más pequeño nos permite posicionarnos justo entre los crecimientos óseos del codo, y no perder esa angulación que tenemos que tener paralelo a las fibras. Le hago un varo forzado al antebrazo, y ese varo lo que hace es que abre la articulación y se hace evidente un desgarro parcial en las fibras del ligamento interno o cubital medial. Ese tipo de situaciones no lo hubiéramos podido ver por resonancia, porque en la resonancia el paciente está derechito adentro de la antena y hasta le ponemos almohadillas para que no se mueva nada, porque se mueve, aunque sea tantito, la imagen ya sale movida, ya no es diagnóstica. Y así como con el codo podemos hacer en el tobillo también el ligamento peroneo calcáneo. Ese muchas veces no tiene la tensión en la posición de reposo. Entonces no es tan fácil de evaluar, que en cambio cuando hacemos una dorsiflexión, el ligamento se tensa y lo podemos evaluar perfecto. Igual con los dedos están los tendones flexores que están mantenidos en su lugar con las poleas. Es un sistema como de andamiaje que le permite a los tendones transmitir la fuerza del vientre muscular que está en el antebrazo hasta su sitio de inserción en las falanges medias y distales, para que esa fuerza no se pierda y poder hacer su efecto de palanca. Tiene esas poleas, pero son estructuras de menos de 1 milímetro. Para poderlas evaluar necesitamos transductores de alta definición que en verdad nos puedan apoyar a ver que no esté la polea, o que la polea esté un poco engrosada, porque cuando son patologías crónicas no se rompe por completo la polea, pero vemos un engrosamiento que, al hacerle una exploración dinámica al dedo, vemos que el tendón empieza a avanzar muy despacio y después avanza rápido. Entonces, ese atrapamiento que tiene el tendón, eso es lo que el paciente refiere como la sintomatología. Y ya con este tipo de estudios tenemos una evidencia clara de dónde está su problema, para que ahora sí, como decía un maestro, el radiólogo es la confesión, la penitencia es con el tratante. Entonces, pues ya el tratante ya verá qué le hace, cómo lo resuelve, pero nosotros ya le dimos un diagnóstico preciso para que le puedan dar la mejor solución. Ok. Es imagenología, el diagnóstico completo y preciso, y ya el tratante hace Ventanilla 14, eso ya pasa no. a la siguiente ventanilla. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿no? Ahorita estaba comentando sobre la resonancia, que es buena para los cartílagos, que es bueno para todo lo de los cartílagos. ¿Qué es el Cartigram? Por ahí vi que hay una especie de estudio que se llama Cartigram. ¿Nos podría detallar qué es, para qué sirve? Como bien platicábamos hace un ratito, la resonancia nos permite evaluar perfecto las estructuras intraarticulares. Una de las estructuras intraarticulares más importantes a evaluar es el cartílago articular. Entonces, la resonancia ha tenido un avance abismal. Una de las formas de medir la capacidad del resonador es con los Teslas. Esta medida física en relación al campo gravitacional de la Tierra. Entonces, los equipos habituales que estamos acostumbrados a ver son de 1.5 Teslas. Cada Tesla son 10.000 Gauss, si no mal recuerdo. Y antes eran equipos de 0.5, de 0.2 Teslas. Entonces, entre mayor teslaje, obtenemos una imagen mejor. Ese imán pues nos va a hacer la alineación de los iones de hidrógeno y nos va a permitir generar la imagen. Es la base de la generación de la imagen. Conforme fuimos avanzando, fuimos mejorando el hardware para la obtención de las imágenes. Sin embargo, el software también cada vez tuvo avances. Y uno de estos avances fue
el famoso Cartigram, que de hecho Cartigram es el nombre de marca. Su nombre específico es Mapeo T2. ¿Por qué? Porque esto es una evaluación que hacemos de los tiempos de relajación en T2 del cartílago. Es importante recordar que una secuencia ponderada en T2 es una secuencia súper sensible al líquido y el cartílago está compuesto por líquido y por macromoléculas. Entonces, esa diferenciación entre el líquido y las macromoléculas es lo que estamos midiendo con el mapeo T2. Cuando las macromoléculas se empiezan a degenerar, empieza a haber un cambio en esa proporción del agua y la macromolécula y su distribución. Entonces, al hacer un mapeo T2 con una representación colorimétrica, podemos ver las diferencias en el color y cómo va haciendo ese color en vez de hacer una transición suave, cómo puede haber cambios en la transición o inclusive una diferencia muy significativa en la calidad de ese cartílago. ¿Qué beneficio tiene esto? Aparte de que se vea bien bonito y que le entreguemos una imagen a colores, que ya sabemos la calidad del cartílago. Entonces, el médico tratante puede tomar acciones preventivas. Oye, ¿sabes qué? Tu cartílago antes solamente lo podíamos evaluar morfológicamente. ¿Está roto o no está roto? ¿Está adelgazado o no está adelgazado? Ahora podemos ver un cartílago que no está roto ni adelgazado, pero que tiene cambios en sus componentes macromoleculares. Oye, ¿sabes qué? ¿A ti te gusta correr 40 kilómetros todas las semanas? Vas a correr 10 kilómetros las próximas 4 semanas, porque necesitamos que tu cartílago se recupere. O ¿sabes qué? Hay que bajarle un poquito de peso o hay que tomar algún suplemento. El médico tratante puede tomar muchas herramientas para prevenir la lesión del cartílago. Yo creo que esto es algo importantísimo porque es donde la radiología musculoesquelética no solamente está en el papel de solucionar un problema que ya pasó. Se rompió el ligamento, se rompió el tendón, se rompió el hueso. Entonces, la radiología musculoesquelética había existido posterior a la lesión y este tipo de herramientas nos permiten hacernos presentes y apoyar antes de los grandes avances que yo creo que no se usa tanto como deberíamos, y así como se usa en el cartílago de la rodilla, que es donde más se usa, se puede usar en el cartílago de la cadera, del tobillo, cualquier, en la muñeca. Hay estudios, ahora sí que en todos lados donde haya cartílago articular, lo podemos evaluar. O sea, a mí se me hace una herramienta interesantísima que yo creo que nos daría para un solo podcast hablar de mapeo T2. Muy bien, luego lo podemos hacer en un siguiente podcast sobre eso. Doctor, entonces me comenta que esto es para medicina preventiva. Eso la verdad me parece excelente, ya que normalmente, como usted dice, la mayoría de los tratamientos, sí, la mayoría de los tratamientos son ya cuando ya fue la lesión o cuando ya está el problema, sea de cosas de radiología o no. O sea, cuando ya está el problema, no hay mucha de la medicina preventiva. Yo creo que debería haber más. Y la verdad, qué bueno que este estudio sea para eso, o sea, para poder, digo, tanto para detectar lesiones como también como para prevenir una lesión que ya se ve venir, ¿no? Que ya está a futuro, ¿no? Sí, sí, porque ya cuando el cartílago está dañado, ya no tiene caso hacer un mapeo T2. Ok. El cartílago ya es morfológicamente, hay evidencia de una lesión. El mapeo T2 es buenísimo para pacientes jóvenes, 20 años, 30 años, 40 años, personas que todavía no tienen degeneración condral macro, pacientes atletas que pues su sustento depende de poder preservar esa capacidad funcional de alto rendimiento. Cada vez lo vamos a ver más. Es importante recordar que lamentablemente México va como 3 temporadas atrás en la serie de la medicina. Todo lo que hace 20 años hacían en Estados Unidos y en Europa, ahorita ya lo estamos haciendo aquí. Entonces, creo que sí nos va a llegar esa nueva era de la medicina, de la radiología, pero apenas vamos para allá. Y aquí adelantándonos un poquito más, ahorita que está todo esto de moda de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, quería preguntarle, por ejemplo, para lesiones, para fracturas, ¿ya se utiliza la inteligencia artificial? ¿Qué hay en la inteligencia artificial para todo este tipo de cosas de imagenología? Me gustó mucho cómo, sin querer queriendo, como que aquí se juntaron los cuadros de cómo hay herramientas como el mapeo T2, que es una herramienta que ya existe desde hace muchos años y que yo veo que ya le estamos empezando a implementar un poco más. Bueno, ahora en los países donde el mapeo T2 ya es cosa vieja, ellos ya están con la inteligencia artificial. La radiología es probablemente el área médica que más publicaciones tiene al año de inteligencia artificial, por mucho. Yo creo que pudiéramos juntar las publicaciones de todas las demás áreas de la medicina y estarían parejeando
a las publicaciones de radiología. Entonces, la radiología viene fuerte con la inteligencia artificial. Dicho esto, también es importante aterrizar un poco. Muchas de las publicaciones son publicaciones que están en etapas iniciales, básicas, que todavía no es que ya ahorita vayamos a bajar al celular. Ahora sí, como la aplicación esa que vendían de toma radiografías con tu celular. Todavía no llegamos a eso, pero por ejemplo, sí tenemos ya herramientas que están aplicadas aquí en México. CT Scanner de México las tiene, donde el software jala las imágenes, jala las radiografías del PACS, obviamente las anonimiza para cumplir con todos los estándares de confidencialidad del paciente, lo sube a la nube de esta software de inteligencia artificial, lo corre por un algoritmo y hace detección de fracturas, lo vuelve a bajar a tu PACS y a ti te sale una imagen, supongamos, dos radiografías AP y lateral de tobillo, y sale una tercera radiografía, que es la radiografía que viene de ellos, con cuadritos de color, marcado donde el software detectó una fractura. Entonces, el doctor Ali Wermasi, crack de la radiología musculoesquelética y un peladazo, tuve la fortuna de conocerlo en un congreso, estuvimos ahí platicando. La verdad es que uno, platicando con él, no se imaginaría que es la punta del lance de la inteligencia artificial musculoesquelética, platicador y bonachón que es. Uno de los protocolos que él corrió, encontraron que este tipo de softwares mejoran la sensibilidad, la especificidad en hasta 10% de los radiólogos, reducen los tiempos de lectura en 6 a 10 segundos, que pudiera no sonar a mucho, pero si tomamos en cuenta que en un día, en un centro de trauma, un radiólogo puede ver 50, 60 radiografías, pues ya son 5, 8 minutos por día, ya al año ya figura. Estos softwares, a pesar de que son buenísimos, que ya están validados para detección de fracturas, que mejoran la sensibilidad y especificidad, tienen sus áreas de oportunidad. Fracturas en cuerpos vertebrales no son tan buenos. Fracturas en costillas no son tan buenos. Fracturas de hombro. ¿Por qué? Por la complejidad de la imagen. Todavía se unen muchas imágenes, se sobreponen muchas imágenes que el software las puede malinterpretar como fractura. Por eso todavía no es como, me compro el software y me ahorro el radiólogo. Está peligroso. También importante tocar el punto de que los softwares están diseñados para hacer una cosa, nada más. Si tú quieres el software de fracturas, pues hay que brincarle y tienes para fracturas, nada más. ¿Quieres el de nódulos pulmonares? Pues esa parte. ¿Quieres el de masas en mastografía? Esa parte. ¿Quieres el de ganglios en cuello? Esa parte. Entonces, cada uno de estos softwares es desarrollado por empresas diferentes que tienen todo su proceso. Cada quien vende su producto de forma individual. Todavía no hay un Netflix de software de inteligencia artificial donde uno pueda contratar una plataforma y ahí tenerlos todos. Pero de que está en la puerta la inteligencia artificial, y no solo ya tocó, ya metió el pie. Y en México está presente. Probablemente vaya a ser una transición un poco despacito, pero esto es seguro que nos va a tocar ver. Entonces, estos estudios, por lo que me dice, son específicos. O sea, bueno, la AI más bien, las aplicaciones de AI son específicas. No hay una AI que te diga, este tiene fractura y este tiene otra cosa y otra cosa. O sea, no hay algo que te filtre por completo cada patología o cada... No, yo estaría ya dedicándome a mi pasión, que es vender tamales. Si la inteligencia artificial ya pudiera hacerlo todo, pero pues no, todavía no, y pues ni modo, hay que estar aquí chambeando y echándole ganas. Bueno, y por ejemplo, en la inteligencia artificial aplicada a telemedicina, ¿se usa algo o usted usa telemedicina para esto de imagenología? Sí se utiliza la inteligencia artificial aplicada a telemedicina. ¿Por qué? Primero, definir bien el concepto de la radiología en telemedicina. Uno de los problemas principales a nivel mundial es que cada año se piden más estudios de imagen y no hay más radiólogos. La proporción de estudios de imagen que se piden y radiólogos que se forman cada año se va separando más. Y no porque no se formen más radiólogos, sino porque cada vez se piden muchísimos más estudios. Es una combinación de problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay escasez de médicos. Entonces, ¿qué hacen? En vez de formar más médicos, forman asistentes médicos y les confieren más facultades. Entonces, un asistente médico, o sea, alguien que no estudia medicina, que es una carrera técnica, ya lo están autorizando a ver pacientes en urgencias. Entonces, pues obviamente es alguien que no tiene
la preparación de un médico, pues esta persona pide estudios a diestra y siniestra. Entonces, todo ese tipo de Chamba. personal está aumentando exponencialmente la cantidad de estudios que se piden. Y si a eso le sumas las demandas, la medicina proteccionista, etcétera, pues no, está imposible. Para tratar de solventar un poco ese tipo de situaciones y también en parte para tratar de hacer una mejor redistribución del recurso humano, como radiólogos, como en mi caso, tengo una alta especialidad en imagen musculoesquelética. En un solo hospital llegan relativamente pocos estudios de imagen musculoesquelética. Si nada más estuviera viendo yo lo de ese hospital, se estaría desaprovechando el recurso humano que tienen en mí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, vamos a mandarle estudios de 7 hospitales. ¿Para qué? Para que no se desaproveche ese recurso humano y como beneficio al paciente de que su estudio lo esté viendo alguien que se especializa en el área a realizar. Así como músculo esquelético, hay neuroradiología, radiología de cabeza y cuello, radiología de tórax, radiología de abdomen, radiología de mama, radiología pediátrica. Entonces, estos subespecialistas, pues no podemos estar en todas partes. Si de por sí radiólogos somos pocos, radiólogos con alta especialidad, pues somos menos y estamos más concentrados en ciertas regiones. Entonces, por ejemplo, a mí me mandan estudios de Guanajuato, de Oaxaca, de Guadalajara, de Puebla, de Veracruz, del DF, de varios hospitales de aquí, de Monterrey, el área metropolitana, y todo esto es gracias a la telemedicina, la teleradiología, que pues los estudios ya no son en placa. A mí todavía me tocó en la residencia imprimir los estudios, las tomografías, las resonancias en placa. Estaba estoy en el negatoscopio viendo una vesiculita de 6 milímetros. En estas plataformas, en estos sistemas donde te mandan los estudios, cada vez ya están teniendo las empresas herramientas de inteligencia artificial. Son cosas sencillas, pero que eficientizan tu flujo de trabajo. Por ejemplo, hay softwares que te priorizan qué estudios están patológicos y qué estudios no le encontraron nada. Así tú puedes empezar con los estudios patológicos, en vez de como lo hacemos habitualmente, que es pues empezar con el más viejo, porque es el que pues tiene más tiempo esperando. O hay softwares que te etiquetan la columna de forma automatizada. Pudiera parecer no muy importante, pero ese tipo de cosas te van quitando segundos. Si a cada columna la tienes que etiquetar de forma manual, si a cada columna le tienes que sacar ángulos de forma manual, a cada pie le tienes que sacar ángulos de forma manual, todo eso va sumando y no te da el día, no te da. Entonces, todas estas herramientas que ya cada vez hay más dentro de los softwares son más que nada para eficientizar el flujo de trabajo del radiólogo. Ok, doctor, muy bien. Entonces, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial lo que hacen es ahorrar tal vez segundos, pero que al último se transforman en minutos y horas. Así es, sumándolo. Doctor, ¿y cómo ve usted la especialidad de musculoesquelética de aquí a 5 años? O sea, ¿lo ve más con más automatización, más precisión, atendiendo de diferente manera al paciente? ¿Cómo ve todo lo que viene a futuro? Bueno, para buena suerte mía y de tu audiencia, gente más preparada que yo ya se sentó y hablaron de esto. Y yo nada más leí la editorial. Las grandes luminarias de la radiología musculoesquelética justo el año pasado publicaron una serie de editoriales sobre este tema en especial. El doctor Resnick, el doctor Germasi, el doctor Morrison, todos ellos, ¿cómo ven la radiología musculoesquelética en 5 a 15 años? Punto número uno, la radiología, la inteligencia artificial llegó para quedarse. O sea, quien lo esté negando vive en una cueva y quien no la aprenda a usar se va a quedar atrás. Entonces, eso es un definitivo. Pero la inteligencia artificial, ¿a qué vino? Vino a eficientizar los procesos. Vino a hacer al radiólogo más eficiente, streamline tu flujo de trabajo, saber qué estudios ver primero, que te ayuden a detectar fracturas. ¿Por qué? Porque hay veces que son fracturas pequeñas, fracturas ocultas, o hay radiólogos que en un día ven 80, 100, 120 estudios. Obviamente, la fatiga visual y mental para el final del turno ya no da, ya no da. Aumenta las posibilidades de que se pueda pasar algo patológico o no patológico. Entonces, estas herramientas cada vez van a estar más en el fondo
en el fondo para apoyarnos. Hay unos softwares, unas herramientas que yo las estoy esperando con ansias. Se están haciendo implementaciones en los equipos de resonancia que ya existen, que ya tenemos, quienes tienen resonadores de 3 Tesla, donde se utiliza un algoritmo que hace al adquirir las imágenes, en vez de tomar 30 imágenes, toma 20 y rellena los espacios con inteligencia artificial. Entonces, se han corrido estudios donde una resonancia de rodilla, en vez de durar 27 minutos, dura 17 minutos, sin perder calidad y sin perder definición y sin perder contraste o sea, es una imagen que no se ve igual o mejor. El tomar menos imágenes también reduce las posibilidades de que haya artefacto de movimiento, de que haya ruido en la imagen. Y uno de los inconvenientes más grandes que tiene el resonador es que el tiempo del estudio. Hay pacientes que no lo toleran y pues el administrador del hospital siempre va a querer que se hagan más resonancias. Si por él fuera que se hagan 1000 resonancias al día. Viéndolo fuera de un contexto económico. Yo recuerdo cuando yo me formé en el IMSS y en el hospital de alta especialidad, cuando estás en primer año, tú eres el encargado de llevar la agenda del resonador. Sí. Llegan los pacientes a sacar cita y les dices, no, pues su cita es en 3 meses. Y, oye, ¿cómo que en 3 meses? Mi familiar tiene un tumor, tiene mucho dolor, lo van a operar y no lo pueden operar hasta que esté la resonancia. Y tú dices, oye, no es que no te quiera dar un espacio antes, es que solamente podemos hacer tanta cantidad de resonancias al día. No podemos, es físicamente imposible hacer más resonancias. Entonces, este tipo de herramientas que van a disminuir el tiempo de adquisición le van a permitir a centros públicos hacer el doble de estudios y reducir estas listas de espera sin necesidad. Sí son softwares caros. Todo lo que hemos hablado hoy es caro. Aquí en la radiología no hay descuento, no hay versión china, como las bolsas de lujo. Aquí todo es caro, pero es mucho más barato poner un parche, o sea, una actualización de software que comprar otro resonador, que habilitar una sala, poner tu jaula de Faraday, poner el resonador, llenarlo o sea, de enfriamiento. Te va a costar 30 millones de pesos. Y a lo mejor el parche de software te va a costar 2, 3 millones de pesos. Entonces dices, bueno, sí está caro, pero está más caro otro resonador. Yo creo que se viene muy interesante el futuro de la radiología musculoesquelética, porque cada vez vamos a tener más herramientas que nos van a ayudar. Cada vez vamos a poder adquirir los estudios más rápido, mejor adquiridos. Hay herramientas, softwares que nos están ayudando a reducir el artefacto de las prótesis metálicas. Entonces, a los pacientes que ya tienen algún tornillo, una placa, no les podemos hacer resonancia porque tienen algo que se llama un artefacto de susceptibilidad magnética. El resonador es un imán grandote. Hace un artefacto que no te permite evaluar las estructuras adyacentes y ya hay software que están disminuyendo significativamente estos artefactos. Aquí el asunto es que todas estas herramientas van a hacer que haya más trabajo porque más pacientes van a poder hacerse resonancia, los estudios van a ser más cortos, va a haber más pacientes en la agenda. Se viene una época interesante para la radiología musculoesquelética, los que nos dedicamos a esto, pero pues muy entusiasmado ya. Ni tiempo nos dio de hablar de los transductores nuevos. Antes los transductores eran de 12 MHz, 14 MHz, ahorita ya tenemos de 22, 24. Se hacen ultrasonidos de matriz unguial, se hacen ultrasonidos de dermatológicos. O sea, la verdad es que el futuro, más que preocupante, se ve interesante, retador, porque va a haber que seguirse preparando mucho con estos cambios tecnológicos, pero yo creo que el paciente y el médico tratante pueden estar contentos con que cada vez van a tener por parte de la imagen un mejor manejo. Ok, doctor. Pues muchas gracias por compartirnos todo esto. Compartió aquí en este tercer episodio. La verdad le agradezco mucho su tiempo, pues todo lo que nos comentó. Yo creo que a la audiencia le va a servir mucho, tanto a médicos como ingenieros biomédicos, médicos de otras ramas. No, hombre, Sebastián, a ti por la Agradezco invitación. mucho. Yo siempre encantado de hablar de esto que me gusta y no es fácil encontrar a alguien que no se quede dormido cuando uno está hablando de esto. Entonces, yo encantado. Muchísimas gracias. No, doctor, imposible quedarse dormido con todo esto que comparte. Muy interesante, la verdad, todo. Ojalá luego se pueda hacer otro episodio con todo esto último que nos comentó. Yo sé que
pues imagenología y pues ahora sí que todas las especialidades de medicina tienen para no un episodio, sino Sí. muchísimos episodios. Pero muchas gracias, doctor. Le No, agradezco. hombre, a ti y espero que les haya gustado de lo que platicamos hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, ya sea a través de ti o a través de mis redes sociales, que no sé ni cómo estoy, pero creo que estoy así como con mi nombre, Doctor Medellín o Doctor Bernardo Musculoesquelético, algo así, en Instagram. Cualquier duda, aquí estamos para servirles. Gracias. Gracias, doctor.